Hola, buen día. Les quiero compartir una lectura de una de mis escritoras favoritas, Shirley Jackson, porque hace unos días vi un capítulo de Electric Dreams basado en los cuentos de Philip K. Dick y recordé que había leído este cuento y me recordó mucho al capítulo. Y bueno, ¿a quién no se le antoja de repente tener a un hermoso desconocido en su casa? El cuento se llama El hermoso desconocido de Shirley Jackson. Lo encontré en el cuento Revista de la Imaginación y a ver qué les parece. Dice: lo que pudiera llamarse la primera sensación de extrañeza ocurrió en la estación de trenes. Había venido con sus niños, Small John y la pequeña, para recibir al esposo cuando regresara de un viaje de negocios a Boston. Debido a un curioso temor de llegar tarde e incluso tal vez reacia a verse con el esposo tras una semana de separación, vistió a los niños y los puso en el auto en casa en una larga media hora antes de llegar el tren. El resultado fue desde luego una espera interminable en la estación, y lo que debiera haber sido una reunión encantadoramente escenificada, con la familia abrazando al esposo y padre, terminó siendo una representación a destiempo y torpe. El cabello de Small John estaba desordenado y el niño pegajoso. La pequeña estaba molesta y gimiendo tiraba de su bonnet rosa y de su exquisito vestido con vivos de encaje. Cuando de verdad llegó el tren, lo sorprendió a medio movimiento, por así decirlo. Margaret ataba las cintas del bonnet y Small John andaba trepado sobre el respaldo del asiento en el auto. Salieron de a trompicones, encogiéndose ante el ruido del tren, irremediablemente malhumorados. John, el mayor, saludó desde el escalón superior del tren. A diferencia de su mujer e hijos, parecía del todo preparado para el regreso, como si se hubiera tomado algunas molestias en asegurar una reunión que por lo menos fuera sin roces, y de hecho se había mostrado así, saludando cordialmente desde los escalones del tren, quizás hasta por media hora, asegurando con ello que no lo sorprendieran casi preparado, la mano levantada, lo justo para subrayar en exceso el grado de deleite sentido por volverlos a ver. Su esposa tuvo una sensación peculiar, de tiempo perdido, de pie, ahora en el andén, con la pequeña en brazos y Small John al lado. Ni por un instante pudo recordar con claridad si volvía él a casa o continuaba de pie allí para despedirlo. Habían estado peleando cuando la partida, y pasó la semana porque él estuvo ausente, empeñada en olvidar que en su presencia se había sentido temorosa y lastimada. Es un buen momento para arreglar las cosas, se dijo. Mientras John está ausente, puedo intentar una vez más controlarme. Ahora, a fin de cuentas, insegura de si se trataba de una llegada o una partida, volvió a tener miedo y se esforzó por dominar la tensión insoportable. Esto no va a funcionar, pensó, creyéndose honesta consigo mismo, y mientras él descendía los escalones del tren y se encaminaba hacia ellos, sonrió, y la pequeña muy apretada contra sí, de modo que el contacto de su breve tibieza le pusiera en la sonrisa algo de ternura genuina. Esto no va a funcionar, pensó, y sonrió con mayor cordialidad y le dijo hola cuando se le acercaba. Lo besó perpleja, y al rodearla a él un minuto con el brazo, la pequeña se apartó y luchó por librarse llorando. Todos se movieron enojados y la pequeña pataleaba y gritaba no, no. ¿Qué modo de saludar a papi?, dijo Margaret, y sacudió a la pequeña a medias divertida, y sin embargo agradeciendo aquel apoyo comprensivo. John se volvió a Small John y lo levantó, y Small John pateaba y reía sin poderse contener. Papi, papi, gritaba Small John, y la pequeña exclamaba no, no. Impotentes, pues nadie podía hablar con la pequeña gritando de aquella manera, se dirigieron al auto. En el auto, de regreso, la pequeña en su canastilla rosa y Small John sentado al lado de ella, otra paleta en la mano, hubo un silencio impresionante que fue necesario llenar lo antes posible, con palabras llenas de significado. John se había colocado en el asiento del conductor mientras Margaret calmaba a la pequeña. Cuando Margaret se colocó al lado de él, sintió un breve calosfrío de animosidad a la vista de aquellas manos en el volante. No soportó ceder ni siquiera un poco, pensó.
Por una semana nadie condujo el auto sino yo, como sentía con toda claridad lo irrazonable de aquello. Después de todo, la mitad del auto pertenecía a John. Le preguntó con vivo interés, ¿cómo estuvo el viaje? ¿Y el tiempo? Maravilloso, dijo él, y una vez más la cordialidad del tono la enojó. Si ella se mostraba poco razonable acerca del auto, de seguro él lo era por haber gozado tanto. Todo salió muy bien, estoy bastante seguro de haber conseguido el contrato. Todos estaban muy complacidos y vuelvo en 2 semanas para concluirlo. El veneno está en la cola, pensó ella. No lo contaría con tanta prisa si no quisiera que me perdiera la mitad. Se supone que debe complacerme la obtención del contrato y que todo fuera tan agradable y se supone que eso del regreso pasara sin herirme. Entonces, tal vez pueda ir contigo. Tu madre se encargará de los niños. Espléndido, contestó él, pero demasiado tarde. Había titubeado palpablemente antes de hablar. Yo también quiero ir, dijo Small John. ¿Puedo ir con papi? Entraron a casa, Margaret con la pequeña en brazos y John con la maleta, discutiendo deliciosamente con Small John quién de ellos cargaba más del peso. La casa estaba pronta. Margaret se había asegurado de que estuviera limpia y vacía de las cualidades que se aferraban con tanta seguridad a su posición de esposa sola con niños pequeños. Recogidos los juguetes de Small John, había dispersado con libertad desusada y la ropa de la pequeña recogida. Después de todo, nadie los visitaba, estando John ausente. Aparte del hecho de que la casa no daba impresión de esperar a alguien en lo particular, sino alguno bien educado y lo bastante limpio para adecuarse a sus paredes pequeñas y acicaladas, habría pasado por un hogar, pensó Margaret. Incluso por un hogar donde una familia feliz vivía su paz doméstica. Puso a la pequeña en el corralito y se volvió con el bonnet en la mano y vio al marido, la cabeza inclinada gravemente mientras escuchaba a Small John. ¿Quién? Se preguntó. ¿Es más alto? Ese no es mi esposo. Rió y voltearon hacia ella. Small John curioso y el esposo con un rápido brillo de reconocimiento. Pensó ella, pero si no es mi marido y sabe que lo he descubierto. No hubo en ella pasmo. Unos 30 segundos antes habría pensado tal cosa imposible, pero como ahora era claramente posible, la sorpresa no habría tenido sentido. Era necesaria alguna otra emoción, pero al principio solo encontró las manifestaciones periféricas de una de ellas. Su corazón latía con violencia, le temblaban las manos y tenía los dedos fríos. Sintió las piernas débiles y se asió del respaldo de una silla para sostenerse. Encontró que aún reía, y entonces la emoción le llegó por fin y supo de qué se trataba. Era alivio. Me alegro de tu regreso, dijo. Se acercó y puso la cabeza en el hombro de él. Fue difícil saludarse en la estación, agregó. Small John miró por un minuto y luego se fue a su caja de juguetes. Margaret pensaba, este no es el hombre que gozaba viéndome llorar. No tengo por qué temerle. Respiró profundamente y permaneció callada. No era necesario decir nada. El resto del día estuvo feliz. Era un deleite constante verse aliviada del peso del miedo y la infelicidad. Era una alegría pura saber que ya no había residuo alguno de sospecha y odio. Al llamarlo John, lo hacía modestamente, sabiendo que él participaba en aquel entretenimiento secreto. Cuando le contestaba con buenos modales, había tras las palabras, pensaba ella, un asomo de risa. Parecían haberse puesto de acuerdo sobriamente en que sería de mal gusto mencionar el tema, y que de hecho incluso podría hacer peligrar su placer. Durante la cena estuvieron bulliciosos. John no le habría preparado un cóctel, pero cuando bajó de meter a los niños en la cama, el desconocido la esperaba, de pie en la escalera sonriéndola y tomándola del brazo la condujo a la sala donde sobre la mesa baja situada frente al fuego estaban la coctelera y las copas. ¡Qué agradable!, dijo, feliz de haberse dado un momento para cepillarse el cabello y retocarse los labios, feliz de que la mesita para el café que había elegido con John, el lugar que había visto muchos fuegos encendidos por John y el sofá donde John había dormido ocasionalmente, parecieran tan dispuestos a darle al desconocido una bienvenida llena de gracia. Sentada en el sofá, le sonrió al recibir la copa. Había en todo esto una peculiar excitación, ilícita. Estaba recibiendo a un hombre. La escena estuvo un tanto maculada porque le había dado un martini sin aceituna o cebollita,
Era como prefería el martini. Sin embargo, en un sentido estricto, no tendría por qué haberlo sabido, pero se tranquilizó con el pensamiento de que, claro está, antes de venir se habría tomado la molestia de informarse. Levantó la copa en dirección a ella con una sonrisa. Está aquí solo porque yo estoy aquí, dijo Margaret. Es agradable estar aquí, dijo él. En el auto, volviendo a casa, había hecho el intento de hablar con John. Tras haberse reconocido como un extraño, jamás intentó ya decir palabras como volver a casa o regresar, y desde luego tampoco podía hacerlo ella, no sin señalar la mentira propia. Puso la mano en la de él y se reclinó en el respaldo del sofá mirando al fuego. Estar sola es lo peor del mundo, dijo. Pero ahora ya no te sientes sola, ¿verdad? ¿Piensas irte? No a menos que vengas conmigo. Se rieron ante esta parodia de John. A la cena se sentaron juntos. Ella y John siempre se colocaron formales en los extremos de la mesa, pidiéndose cortésmente la sal o la mantequilla. Voy a poner un anaquel allí, dijo él, señalando con un movimiento de la cabeza un rincón del comedor. Da la impresión de estar vacío y necesita objetos, símbolos. ¿Cómo qué? Le gustaba mirarlo. Su cabello, pensó, es un poco más oscuro que el de John, y sus manos más fuertes. Era un hombre capaz de construir cualquier cosa que decidiera que deseaba construir. Necesitamos cosas en conjunto, cosas que nos gusten a los dos, cosas delicadas, pequeñas, lindas, marfil. Con John se habría sentido en la necesidad de indicar sin tardanza que no podrían permitirse comprar cosas delicadas y lindas, dándole con ello un cierre frío a la idea. Pero el extraño dijo, tendremos que buscarlas, pues no todo irá bien. En una ocasión vi una criaturita, dijo él. Era como un hombrecito diminuto, pero lleno de púrpura y azul y oro. Recordó aquella conversación. Contenía, la verdad, como una joya engarzada en el anochecer. Mucho más tarde se diría que era verdad. John no podría haber expresado aquellas cosas. Estaba feliz, estaba radiante y no tenía conciencia de la situación. Al día siguiente, él se fue, obediente, a la oficina, con un adiós en la puerta mediante una sonrisa apesarada, que parecía burlarse de la necesidad presente de hacer las cosas que John siempre hacía, y mientras lo veía alejarse por el caminillo de entrada, reflexionó que de seguro aquello no iba a ser permanente. No podía soportar tenerlo lejos tanto tiempo cada día, aunque poco le había afectado separarse de John. Además, si continuaba haciendo lo que John, tal vez imperceptiblemente se fuera pareciendo más a él. Simplemente tendremos que irnos, pensó. La complació verlo entrar en el auto. Con gusto compartiría con él. De hecho, le daría de inmediato todo lo que había sido de John, a cambio de que continuara siendo su desconocido. Reía haciendo el quehacer y mientras vestía a la pequeña, sintió satisfacción en desempacar la maleta, que él había abandonado y olvidado en un rincón del dormitorio, como si hubiera querido estar preparado para tomarla e irse, de no ser ella como él la había imaginado, de no haber deseado ella que él se quedara. Guardó la ropa tan encantadoramente parecida a la de John y miró por un momento perpleja el closet. ¿Tendría algún tipo de reparo respecto a las cosas de John? Y se dijo entonces que no, no mientras hubiera comenzado con la esposa de John, y volvió a reír. La pequeña se mostró malhumorada todo el día, pero cuando John llegó a casa del jardín de niños, su primera pregunta fue, mientras miraba con ansia, ¿dónde está papi? Fue a la oficina y volvió a reír, pues tuvo la imagen momentánea y deliciosa del insulto hecho a John. Una media docena de veces durante el día subió las escaleras para ver la maleta y acariciar suavemente el cuero. Al cruzar el comedor constantemente echaba vistazos al rincón donde algún día estarían los estantes, y se dijo que hallarían un hombrecito diminuto, todo púrpura y azul y dorado, que poner en ellos para que los defienda de toda intrusión. Cuando los niños despertaron de la siesta, los sacó de paseo y entonces, lejos de casa y vuelta con violencia a su anterior patrón de vida solitaria, pasear con los niños, hablar sin propósito de papi, desear a alguien con quien hablar al anochecer, contenerse para no volver a toda prisa a casa. Tal vez hubiera telefoneado. Comenzó a sentirse aterrorizada de nuevo. ¿Y si se hubiera equivocado? No era posible que estuviera en un error. Sería de una crueldad inexpresable que John volviera aquella noche. Entonces, al escuchar el auto detenerse, abrió la puerta, miró y se dijo, no
No es mi marido. Y la alegría le volvió. Supo por la sonrisa de él que había percibido aquellas dudas, y sin embargo estaba tan claro que era un desconocido, que al verlo no sintió necesidad de hablar. Más bien, a lo largo de la velada le hizo preguntas casi vacías, y las respuestas fueron importantes solo porque ella las atesoraba para luego sentir seguridad cuando él estuviera ausente. Le preguntó el nombre del profesor de Shakespeare en la universidad y cuál era la chica aquella que le gustaba antes de conocer a Margaret. Cuando sonrió y le dijo que no tenía la menor idea, que no reconocería el nombre de escucharlo, ella cayó en éxtasis. Así pues, no se había molestado en conocer todo el pasado, había aprendido lo suficiente, los nombres de los niños, la ubicación de la casa, de qué modo le gustaban los cócteles, para llegar a ella. Y cumplido eso, lo demás no importaba, pues o bien querría que se quedara, o llamando a John, lo habría despedido. ¿Cuál es tu comida favorita?, le preguntó. ¿Te gusta pescar? ¿Tuviste alguna vez un perro? Alguien me dijo hoy, comentó una de las veces, que había escuchado de mi regreso, y con toda nitidez creí oírlo decir que había sabido de mi muerte en Boston. También se siente solo, pensó ella con tristeza, y por eso vino, trayendo su destino. Desde ahora lo veré entrar cada anochecer por la puerta y pensaré, este no es mi marido. Y lo aguardaré recordando que estoy esperando a un desconocido. En todo caso, dijo, tú no moriste en Boston, y es lo único que importa. Lo vio irse en la mañana llena de orgullo cálido e hizo el quehacer y vistió a la pequeña. Cuando Small Joel llegó a casa del jardín de niños, no preguntó, sino miró con inquietos ojos indagadores y luego suspiró. Mientras los niños dormían la siesta, pensó que podría llevarlos al parque por la tarde, y luego el pensamiento de otro atardecer igual, de otro largo atardecer con nadie sino los niños, otro atardecer de viudez, fue más de lo que podía aceptar. Lo he hecho demasiadas veces, pensó. Debo ver hoy algo más que las caras de mis niños. Nadie debería estar tanto tiempo sola. Con prontitud se vistió y puso la casa en orden. Llamó a un estudiante de preparatoria y le pidió que llevara a los niños al parque. Sin sentido de culpa ninguna, descuidó las 1000 órdenes diminutas respecto a la chaqueta adecuada para la pequeña. Si Small John podía o no comer palomitas de maíz, cuándo traerlos a casa. Huyó pensando, debo estar en compañía de gente. Tomó un taxi hasta el centro, pues le parecía que lo único posible de hacer era buscarle un regalo, su primer regalo para él, y pensó que tal vez hallara una criaturita toda azul y púrpura y dorada. Anduvo por las desconocidas tiendas de la ciudad, eligiendo objetos breves y lindos para los nuevos estantes, examinando por largo tiempo y con espíritu crítico los marfiles, las estatuas pequeñas, los juguetes brillantemente coloreados, inútiles y caros, adecuados para obsequiar a un desconocido. Era casi de noche cuando inició el regreso a casa, los paquetes en los brazos. Desde la ventana del taxi veía las calles oscuras y pensó con placer que el desconocido llegaría a casa antes que ella. Y desde la ventana la vería apresurándose hacia él y pensaría, es una extraña, estoy esperando por una desconocida, mientras la veía acercarse. Aquí, dijo golpeando en el cristal, aquí es, chofer. Salió del taxi y le pegó al conductor, y sonrió mientras éste se alejaba. He de verme bien, pensó, porque el taxista me respondió la sonrisa. Se dio la vuelta y se dirigió a casa, para entonces titubear. De seguro que se había pasado. No es posible, pensó, no puede ser. ¿No era blanca nuestra casa? La noche era muy oscura, y solo alcanzaba a ver las casas en hileras, con más hileras detrás y más detrás de estas, y en algún lugar una casa que era la suya, con un hermoso desconocido dentro y ella perdida aquí afuera. Gracias por escucharme.